Hola, ¿cómo están? La presente semana vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de teoría de la educación 2 y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando eh, los pedagógicos, los pensadores del pensamiento pedagógico peruano. El logro de la clase de esta semana es que tú puedas internalizar lo que educadores peruanos dijeron acerca de lo que debe ser la educación, sus propuestas, cuáles eran sus ideales. En la semana que pasó hemos visto a pensadores de comienzos del siglo XX y cada uno de ellos hizo una contribución que tú has plasmado en tu informe académico que enviaste al correo, cumpliendo con ese reto que se te dejó en la semana anterior. Ahora vamos a ingresar a estudiar a otros pedagogos peruanos que tuvieron teorías educativas muy interesantes, que es necesario que tú las conozcas para que posteriormente las puedas tomar en consideración y las apliques en tu ejercicio profesional. Bien, entonces sin mayor preámbulo, vamos a trabajar nuestro material de la presente semana. Bien, y tal como te lo había anunciado, en la presente semana, que corresponde a la sexta de nuestra área de Teoría de la Educación 2, vamos a hablar de educadores visionarios peruanos. Dentro de ellos tenemos a Augusto Salazar Bondi, tenemos también al doctor Walter Peñalosa Ramela y también el planteamiento de un presidente que tuvo nuestro país, como lo fue Juan Velasco Alvarado en cuestiones educativas, y que lleva inmersa una propuesta educativa que para su momento fue de vanguardia. Bien, entonces vamos a empezar con el primer visionario pedagógico peruano. Y este no es otra persona que Augusto Salazar Bondi, que vivió más o menos en este periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo hizo una serie de propuestas muy interesantes, que para, por ejemplo, CREFAL, que es una institución a nivel latinoamericano, el rasgo más distintivo de Salazar Bondi fue su esencia como maestro, la calidad que tenía como maestro. Fue también un ferviente luchador, defensor de las ideas que planteaba. Y en sus obras plasmadas, en sus ensayos, en artículos periodísticos, supo demostrar con el ejemplo sus virtudes de consecuencia y autenticidad. O sea, de que él no solamente era palabras, sino también era hechos. Y además, a pesar del prestigio que gozaba, él no aparentaba cosas, algo que los educadores de estos tiempos y de los futuros deben ser peculiaridades que debemos de imitar. ¿Qué más tenemos sobre este gran pedagogo visionario de la educación peruana? Él decía, por ejemplo, en relación a lo que era, en cuanto a la relación que hay entre educación y sociedad, que si hay atraso, hay pobreza, incompetencia y desorientación en la educación peruana, es porque también existe atraso, pobreza, incompetencia y desorientación en la colectividad peruana, es decir, en nosotros. Todavía no logramos despegar en ese sentido. Por otro lado, también hacía mención que nuestra educación está en crisis, porque el país todavía no ha resuelto problemas históricos en relación a lo que es calidad de vida, lucha sincera, objetiva contra la pobreza, extrema pobreza. Nuestra educación está en crisis, decía Salazar Bondi, porque el Perú está en crisis.
y no solo ahora, sino desde muy atrás. Y eso, miren, eso lo dijo en el siglo pasado, en la década de los 60, 70. ¿Ve? Miren ustedes cuántos años han pasado y aún seguimos en lo mismo. Por lo tanto, el pensamiento de Salazar Bondi aún tiene vigencia en lo que es el contexto actual en que vivimos. Y para eso nosotros los educadores debemos de luchar, debemos hacer algo en contra de eso. Bien, ¿qué más tenemos en cuanto al pensamiento de Salazar Bondi? Su misión de la educación para él es que hagamos instituciones educativas en que se formen hombres integrales. Integrales significan en los aspectos biopsicosocial, que sean ejemplos de moral, que también estén siempre dispuestos a servir a sus semejantes, que sean amantes de su patria, que quieran a su patria, que nunca sientan vergüenza por más que pasemos dificultades, que sean cultos. Es decir, que estén atentos a esa petición que hace nuestra esencia como personas y que podamos desarrollar, ¿no? Podamos desarrollar actitudes naturales en nuestros estudiantes. Respecto a la infancia, la niñez, él decía que era necesario cultivar, es decir, sembrar, internalizar en los infantes, en los niños, el sentido del bien, de la belleza, de la verdad, de la libertad, de la igualdad y la dignidad de todo ser humano. Es importante que en los niños cultivemos, busquemos la forma de desterrar en ellos el hábito de discriminar a nadie, de cualquiera sea el género, la raza, la casta o clases sociales. Es importante que estos infantes niños sean en el futuro hombres optimistas, que no se dejen vencer por las adversidades, que estén sanos y se esfuercen, que estén convencidos que con el trabajo, ¿no?, y la prosperidad del país se podrá salir adelante, se podrá lograr muchas cosas. Entonces, para Salazar Bondi, esa es la misión que tiene la educación, es decir, lo que en el día a día debemos buscar hacer desde las instituciones educativas. Otro aporte de Salazar Bondi que planteaba él era la educación para el desarrollo. ¿Y esto qué cosa significa? Asegurar nuestra dignidad de persona, de ser humano, y nuestra libertad como grupo. Y esto tiene que ver con trabajar por la unidad de la comunidad peruana, que hasta esa fecha en que él daba estas ideas estaba dividida y lo sigue estando. ¿Por qué? Por toda la desigualdad social que existe, por los privilegios, por la explotación de los trabajadores, por el retraso, el enclaustramiento que se da en las regiones, con líderes que solamente piensan en beneficiarse económicamente, de salir a cada rato en la televisión, en las redes sociales, anunciando con bombos y platillos cosas que realmente no sirven para que podamos desarrollarnos como comunidad. Entonces, él plantea que la educación que demos nosotros desde nuestras instituciones educativas, sean de cualquier etapa, de cualquier nivel, de cualquier modalidad, sea lo que él plantea, una educación para el desarrollo. Otra idea de Salazar Bondi es que la educación debe ser una educación en, para y por el trabajo. Y ese trabajo debe ser el trabajo que él dice debe ser un trabajo libre, liberador, que no te amarre, que no te ponga camisas de fuerza, que no te esclavice. Y este trabajo libre, liberador, deben ser las cualidades que siempre estén acompañando lo que es esta obligación, este deber de nosotros los seres humanos. Porque él dice, el trabajo no puede ser alienado o mercantilizado, y mucho menos un instrumento de dominación de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros como educadores, como profesionales de educación, debemos apuntar a eso y no ser un esclavo de los trabajos,
sin descuidar nuestros deberes, nuestras obligaciones. Por otro lado, también otra idea, otra teoría educativa de Salazar-Bondi es la concientización como fundamento de la educación liberadora. Y concientización significa que nosotros nos demos cuenta que con nuestras actitudes, con lo que hacemos, con lo que a veces nos peleamos, discutimos, descuidando cosas esenciales, estamos favoreciendo a aquellos que se llevan todo lo que pueden en no solo carretillas, sino en contenedores, mientras nosotros cada vez estamos al borde del precipicio por no lograr concientizarnos. Y por eso decía él, la educación para un país subdesarrollado como el nuestro debe contribuir a la comprensión de las condiciones de dependencia que somete a las mayorías y consecuentemente comprometerse con la transformación estructural de tal situación de dependencia. Miren ustedes qué interesante. Traduciendo todo esto, ¿qué significa? Que la educación debe ser un medio para cambiar este orden de cosas, de que nosotros nos demos cuenta que tenemos tantas capacidades, tantas habilidades, tantas competencias para lograr hacernos valorar y no solamente sean unos cuantos los que se lleven toda la riqueza, sino que esta riqueza sea compartida por todos. Pero eso ¿cómo se va a lograr? Con la educación, con el trabajo que nosotros hacemos desde educación inicial, educación primaria, educación secundaria. Eso nos va a permitir llevar a cabo una transformación estructural, es decir, de raíz de esa situación de dependencia. Y hacia eso debemos apuntar desde que se inicia la educación formal en las instituciones educativas de educación inicial, dando mucho de nosotros, poniendo mucho nuestros esfuerzos para que en el futuro ya no suceda esto y exista lo que se llama una auténtica educación liberadora, que es una forma de pensar de Paulo Freire, un ilustre educador brasileño. ¿Qué más nos planteaba Salazar-Bondi? Que la educación liberadora es condición para superar la cultura de la dominación. ¿Y esto qué cosa demanda, requiere? Dice que requiere la transformación radical de una escuela cerrada y aislada en una escuela liberadora, centrada en el trabajo y comprometida con la liberación. Y él dice que esa escuela liberadora permite que los educandos se vinculen con los procesos de trabajo y que reconozcan que la comunidad educadora es fundamental en la construcción del conocimiento y en la asimilación de la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que la escuela no debe ser solamente el espacio donde nos encerramos para lograr que nuestros educandos logren educabilidad, es decir, puedan ser educados, sino también se debe liberar, se debe salir a otros escenarios, a otras formas de aprender. Y ese es un planteamiento del educador Paulo Freire, que en su libro La pedagogía del oprimido plantea lo siguiente para todos nosotros, los profesionales de la educación, cuando dice, lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Gran pensamiento que debemos siempre tomar en cuenta cada día que realicemos nuestra labor educativa. Bien, y una idea adicional en la propuesta de Salazar-Bondi es que la universidad debe reformarse, o sea, debe cambiar. La universidad debe ser, según Augusto Salazar-Bondi, una corporación democrática, es decir, toda una organización apoyada en qué cosa? En la comunidad de los fines, es decir, de los ideales de todos, en la solidaridad de los sentimientos, es decir, de la parte afectiva, la identidad de las responsabilidades, es decir, el sentirse identificado con lo que estudias, no solamente en la universidad, sino en toda la educación superior,
y además el respeto mutuo de todos los miembros, sean docentes, estudiantes y los graduados. Él hacía referencia también que la tarea central de la universidad, de las instituciones de educación superior, es forjar hombres responsables. Al hablar de hombres se refiere a todos, tanto a mujeres como a varones, responsables, maduros, visionarios, imbuidos, o sea, de una misión de progreso, con mentalidad positiva, sin tener que defender tanto a tu provincia, a tu región, ni tampoco a la ciudad, al centralismo, sino más bien identificados, enraizados en nuestra historia, pero también con mucha posición ética respecto a la dignidad de todos los seres humanos. Miren qué interesante esas propuestas de Salazar Bondi en cuanto a la universidad y a toda la educación superior en los tiempos que le tocó vivir. Y estas ideas, estas propuestas, hasta la actualidad tienen vigencia, son vigentes. Luego de eso también tenemos una mente muy visionaria en cuestiones educativas. Este señor Walter Peñalosa Ramela, que vivió más o menos durante todo este periodo de tiempo, ha sido un gran pensador, un gran pedagogo. Trabajó en la Universidad Nacional de Educación Guzmán y Valle de la Cantuta, en Lima, y es un referente en cuestiones educativas en nuestra patria. Él planteaba, por ejemplo, que es fundamental en todo proceso educativo tomar en cuenta a los sujetos de la educación, que para él son el educando, la comunidad, el educador. Él también tenía otras propuestas, por ejemplo, él hacía mención que el educando era el sujeto inmediato que tiene que beneficiarse todo el proceso educativo para alcanzar qué cosa, su desarrollo integral. El educando es la razón de ser de eso que él denomina el fenómeno educativo, porque no es algo estándar lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos educación en cualquiera de los niveles. Cada estudiante es un caso distinto, pero lo que debemos buscar es su desarrollo integral. ¿Qué más decía él? Respecto al educador, que el educador debe tener habilidad, espíritu para promover lo que es el despertar, el desarrollar y el estimular en los estudiantes lo mejor que ellos puedan tener para salir adelante. En ese sentido, debe tener muy claro lo que significa la libertad en el buen sentido de la palabra, que es muy distinto al libertinaje, que el educador también debe tener mucha capacidad de observación, pero también de reflexión para poder construir, dar lo mejor de sí. Debe tener una idea exacta de lo que son los valores en todo el sentido de la palabra, darse cuenta que siempre están ligadas a las actitudes, con C. Y por otro lado, también todo educador debe tener como características su solidaridad, su toma de conciencia permanente y la comprensión de los contextos culturales donde va a desarrollarse como profesional. Entonces, miren ustedes la relevancia que le da Peñalosa Ramela a los educadores, así como van a ser ustedes, así como somos nosotros, que ahora estamos tratando de adaptarnos a una nueva exigencia en nuestra formación profesional. Por otro lado, también él hacía referencia que la comunidad viene a ser ese espacio donde se puede tener actitudes reflexivas y de análisis. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para el desarrollo. Una comunidad que no posee esto, lamentablemente se cierra en su posición. Cada integrante se cree dueño de la verdad y no practica esto y comete barbaridades. Pero sin embargo, cuando la comunidad
tiene este elemento de practicar actitudes reflexivas y de análisis, todo marcha como debe ser en ese tipo de comunidad. Por otro lado, la comunidad también debe ser crítica en el buen sentido de la palabra, una crítica constructiva y a su vez debe ser objetiva, es decir, basarse en cuestiones reales, no en subjetividades. Por otro lado, toda comunidad debe tener también sentido de responsabilidad, es decir, esa responsabilidad de manera permanente, no para un día, una semana, un mes, un año, 5 años, no, sino siempre. Eso va a garantizar lo que va a ser el proceso educativo, va a garantizar que los maestros, los padres, las madres, los familiares que forman parte de una comunidad, apoyemos a la educación. Pero cuando no hay esto, cada quien se dispara por su lado, lamentablemente todo el proceso educativo que comprende a educando, educador y la misma comunidad van rumbo al precipicio. Y por otro lado, toda comunidad también es importante que tenga una percepción de lo que son los valores, y además de la creatividad que debe haber para resolver cualquier dificultad y no ahogarse en un vaso con agua. Entonces, ya sabemos que Walter Peñalosa Ramela le da una gran importancia al educando, al educador y a la comunidad. Bien, seguimos avanzando. Entonces, cuando sucede eso, los estudiantes van a estar preparados ¿para qué? Para que a través de la educación, a través de lo que es su actuar permanente, van a aprender a lo que es el saber, es decir, manejar conocimientos, pero también van a estar en capacidad de hacer, de hacer. Pero lo elemental es que van a poder ser personas con la práctica de valores, de actitudes positivas, y eso a su vez le va a llevar a que puedan ellos convivir en cualquier ámbito, sea el ámbito escolar, laboral, en el ámbito de la casa, en el ámbito social. Y esto a su vez va a reforzar lo que es la cultura y en el sentido de esas ideas, esas visiones del mundo, esas normas que se tienen que van a ir cada vez mejorando más, actualizándose, renovándose, desechando aquellas que ya no sirven. Y sobre todo el tema de los valores. Todo esto va a permitir una mejor comunicación de lo que es la cultura, por lo tanto le va a garantizar a los pueblos, a las comunidades, el seguir existiendo. Y a su vez nos va a permitir tener instrumentos para seguir adelante y seguir con todo este ciclo. Eso es lo que planteaba Walter Peñalosa Ramela en sus propuestas educativas. Y ahora ingresamos a conocer, a compartir la propuesta educativa de uno de los grandes presidentes que ha tenido el Perú, cuya característica principal es que quiso mucho al país. Fue una persona muy nacionalista, quizás a veces en extremo, por lo cual de repente sus opositores lo critican mucho. Pero lo que quiso hacer en materia educativa fue una cuestión muy realista para poder llevar a cabo lo que planteó, trajo a los mejores educadores de América y del mundo. Pero esto no fue bien entendido ni siquiera por los docentes, los profesionales de la educación de la época, que lo tomaron a mal y hicieron fracasar la reforma educativa. La reforma educativa de Juan Velasco Alvarado, que fue un presidente que llegó al poder vía un golpe de Estado en su llamada primera fase del gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas, fue una persona que tuvo vigencia en la década de los 60, en el siglo pasado, para ser más exactos, a partir de 1968 hasta el año 1974, 75, que entra otro militar también llamado Francisco Morales Bermúdez Cerruti, pero que no continuó lo que él había planteado. A ver, conozcamos qué cosa hizo Velasco Alvarado en el momento que le tocó ser presidente. Bien, esto tiene que ver con lo que es
la historia nacional, pero es necesario contextualizar a lo que es la reforma educativa. Por ejemplo, a Velasco Alvarado le tocó vivir un contexto en el cual a los campesinos en aquellos tiempos, antes de que él gobernara, no se le daba ninguna importancia. Él venía de un pueblo que era Piura, donde los gamonales, los terratenientes hacían y deshacían con sus campesinos, sus hombres de la tierra. Y si bien es cierto de que esto que llevó a cabo, que es la reforma agraria, fracasó por la misma culpa de los campesinos que se agruparon en cooperativas agrarias de producción, pero esto cambió al Perú de aquellos tiempos. A los campesinos se le consideraba que ellos eran esos campesinos y que sus hijos también tenían que seguir en lo mismo. Y por lo tanto no podían aspirar a otras cosas. Y tenía unas ideas vanguardistas para la época, para el momento que le tocó vivir. Recuérdese que él vive en un momento en que el socialismo como corriente ideológica económica está en pleno apogeo, y también el capitalismo, que fueron las dos corrientes económicas que triunfaron luego de la Segunda Guerra Mundial y dentro de la llamada Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la reforma agraria? Un conjunto de medidas que se tomaron durante el gobierno de Velasco, que como le digo fue un gobierno producto de un golpe de Estado al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y el que hizo en este sentido, a través de esta reforma agraria, permitió que los agricultores peruanos tuvieran acceso a la propiedad de las tierras, es decir, se las expropió a los hacendados y se las dio. Su intención fue buena, pero con el tiempo esto volvió a lo mismo, porque en la actualidad las tierras están regresando a manos de los, ya no los hacendados, sino de las grandes empresas agroexportadoras. Por otro lado, implicó una redistribución de las tierras, las cuales fueron entregadas a cooperativas agrarias de producción, que estaban controladas y supervisadas por el gobierno militar. Pero siendo críticos, constructivos, podemos decir que aquellos que llegaron a ser dirigentes de estas cooperativas hicieron lo que no debían hacer. Se gastaron los recursos económicos, no invirtieron en semillas, no invirtieron en medicinas para curar las plantas, los tractores no compraron maquinaria, se despilfarraron la plata entre ellos, se daban la buena vida, y los militares que tampoco supieron procesarlos, aquellos que cometían esos errores, lo que llevó a la quiebra a estas famosas cooperativas. Si hacemos un estudio, vamos a encontrar que en la actualidad casi ninguna queda de pie, casi todas han desaparecido. Y por otro lado, la reforma agraria se puede decir que fue el concretizar una de las ideas de la revolución, como fue la tierra es para quien la trabaja, que es un pensamiento también adoptado de los dirigentes de la Revolución Mexicana y aplicado a nuestra realidad. Y para los militares, sobre todo para Velasco, era una de sus banderas de justicia social ante los peruanos, ante América Latina y ante ese mundo bipolar dominado por el capitalismo y el socialismo. ¿Qué más tenemos? Que en el aspecto social llevó a cabo varias cosas, como por ejemplo creó un sistema llamado SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, a fin de que de escuchar a las clases populares, para que estos apoyen a las reformas que estaban llevando a cabo y para que puedan difundir las ideas y las acciones revolucionarias. También llevó a cabo en lo social una reforma educativa que ahora vamos a ver la esencia de. Y en cuanto a los medios de comunicación, creó un estatuto de la libertad de prensa, expropió también a los dueños de los diarios de comunicación, que luego en el segundo gobierno de Belaúnde esos diarios volvieron a sus antiguos dueños,
y sobre todo fue muy drástico en cuanto a los opositores a su gobierno, a los cuales quiso amordazar. ¿Qué más tenemos en ese sentido? En lo económico, procedió a un traspaso de la propiedad de los recursos productivos estratégicos hacia el Estado a través de estatización, es decir, poniendo todo a manos del Estado, ¿no? Creó una aerolínea nacional, Aeroperú, empresas nacionales, Siderperú, Electroperú, Entel Perú, todo en manos del Estado. Su idea quizás quiso lo mejor para el país, pero quienes se trajeron abajo todo esto fueron los mismos trabajadores, quienes no cumplieron con sus obligaciones, más bien atrasaban, por ejemplo, todo, lo burocratizaron, hacían que se demoren más los servicios y la gente se fue aburriendo de todo eso. En el campo industrial creó la ley de industrias, declarando de interés nacional el desarrollo industrial permanente y autosostenido. Durante el periodo de Velasco surgieron algunos productos fabricados en nuestro país como refrigeradoras, lavadoras, transportes, pero eso de ahí a los grandes capitalistas del Perú y del mundo, de América Latina, no les gustó nada e hicieron todo lo posible por traérselo abajo y lo lograron, puesto que ahora todo lo que tenemos es extranjero, que no está mal, pero esto era una idea muy, muy interesante, que si se hubiera seguido aplicando, otra sería la realidad de nuestro país, porque tendríamos marcas peruanas diferentes, productos que se venderían al mundo, pero basados en la tecnología. Lamentablemente, los capitalistas peruanos más jalan para lo extranjero que para lo nuestro. Luego de eso también creó una empresa de propiedad social y sistemas colectivos como las sociedades agrícolas de interés social, las cooperativas agrarias de producción, pero que como les había comentado, los mismos campesinos, los mismos integrantes de estos sistemas colectivos se los trajeron abajo por todo lo que les he mencionado. Por otro lado, también, ya le vuelvo a decir, a través de la ley de industria comenzó a industrializar al país, tratando de eliminar la economía de tipo primario exportador. ¿Qué significa? De no darle tanta importancia a la minería, a la pesquería, a la agroexportación, porque eso significa estancarse, estar toda la vida sujeto a lo que nos pueda brindar como divisas la minería, la pesca, la agricultura, sin procesar. Por eso era fundamental que nos industrialicemos. Y él trató de hacerlo, pero como les vuelvo a repetir, se trajeron abajo sus ideas. Pero para lograr todo eso, él supo, con todo su equipo, encabezado por Augusto Salazar Bondi, asesorado también por Walter Peñalosa Ramela, por Paulo Freire y otras mentes muy, muy ilustradas en el quehacer educativo, que se debería llevar a cabo no una reforma, sino una revolución educativa. Y es así que propuso algunas cosas interesantes, como por ejemplo el fomentar la educación técnica laboral, también para poder estandarizar y no haya una muestra de diferencias entre las clases sociales, impuso el uniforme escolar. Se fomentó la educación bilingüe, que el quechua fuera idioma oficial, que eso no está mal. Durante esta época aparece el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, pero que se opuso a la reforma educativa. Y ahora algunos de los que quedan de estos tiempos se arrepienten de haber hecho eso. Y todo esto se dio en medio de lo que ya habíamos mencionado. Y empezaron a sabotear su gobierno. Es así que hubo inclusive unas huelgas que nunca se habían visto, como la huelga policial de este año que estamos mencionando. Entonces, ¿por qué estamos estudiando la propuesta educativa de Velasco Alvarado? Porque se plantearon cosas muy interesantes para el país, pero lamentablemente estas no tuvieron la aceptación del caso
y se la trajeron abajo. Y de ahí se volvió con Belaunde a todo lo anterior, y todos los gobiernos posteriores han llevado a la educación al estado de cosas en que actualmente nos encontramos. Muy bien. ¿Qué más tenemos para la presente semana? Su trabajo académico. Para esta semana 6 va a consistir en que ustedes elaboren un mapa conceptual con ideas pedagógicas de los pensadores estudiados y de otros de esa etapa que estamos hablando acá de la segunda mitad del siglo XX, 1950 hasta el año 2000, y abajo de cada uno de esos mapas conceptuales que puedan elaborar, en la parte inferior, hacen un comentario para ese mapa. Bien, recuerden que deben entregar sus trabajos hasta esta fecha en este horario para poder asignar, revisarlos y darles sus reconocimientos correspondientes. Y aquellas estudiantes que tengan algunas dificultades tendrán la oportunidad de alcanzarlo como lo venimos haciendo desde el semestre anterior. Bueno, no me queda otra cosa que agradecerles y desearles lo mejor en lo que queda de esta semana de trabajo. Cuídense mucho, nos estamos viendo.